Y ya nos acompañan Kariam de la Rosa, ella es la presidenta de la Federación de Padres de Familia de Panamá Oeste, y también la doctora Nadia de León, directora del Centro de Investigación Educativa. Vamos a hablar de la urgencia para el retorno a clases. Bienvenidas a ambas a Radar. Este es uno de los temas que más nos apasiona y nos preocupa. Y voy a empezar con usted, Kariam, porque la gran mayoría de voceros de federaciones de padres de familia han pedido a los gremios docentes volver a clases. Usted fue muy enfática esta semana en esa petición. Cuénteme un poco de los argumentos para esa petición, de usted como madre de familia, lo que ha sufrido este nuevo rezago en que los estudiantes, su hijo que es graduando, vaya a clases, y también de las consecuencias que ha tenido su posición. Muy buenos días, Sabrina, muy buenos días, profesor Ritter. Bueno, entre otras cosas, para nosotros es apremiante que se retomen las clases, no solo por el hecho de lo que estamos perdiendo hoy, sino el rezago educativo que viene, no solamente desde la pandemia, porque tenemos que hablar de un rezago educativo que viene de muchos años, pero la pandemia lo agravó. Al agravarlo y perder más clases, estamos dejando en desventaja a nuestros estudiantes, sobre todo a los graduandos. ¿Por qué a los graduandos? Porque los graduandos están perdiendo competencias en español, en matemática, en física, materias en las que ellos van a tener que hacer un examen para admisión en las universidades. ¿Y qué sucede con esto? Que simple y llanamente van a haber estudiantes que van a tener que renunciar a la carrera de sus sueños. Por lo menos mi hijo desde que tiene 4 años dice que él va a ser ingeniero. Si su pensar es que no voy a lograr los 900 puntos para entrar a la ingeniería, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Que es culpa de él? No es culpa de él. Él está perdiendo clases sin haberlo solicitado siquiera, porque ellos fueron los que fueron afectados sin ser consultados. Los padres de familia no fuimos consultados tampoco, pero es muy fácil para un docente decir ahora, usted en su posición nos está afectando a nosotros. ¿Ustedes pensaron en los que nos iban a afectar? No. Yo recibí una llamada de un docente diciéndome que mi hijo iba a pagar las consecuencias de mi posición, lo cual no es mi posición, es la posición de la Federación de Panamá Oeste. Es la posición de los padres de familia, porque no creo que exista un padre de familia que quiera que su hijo esté en desventaja frente a los estudiantes que están en una escuela privada, que sí están recibiendo contenido, que sí están desarrollándose intelectualmente, mientras nuestros hijos no. Eso que nos ha dicho ahora al aire es muy, muy grave. Quiere decir que por usted, como madre de familia, pedirle a los docentes que retornen a clase, ¿recibió una especie de amenaza de un docente de que su hijo pagaría las consecuencias? Sí, dice que yo debo decir también la parte del gobierno, pero es que el gobierno no llamó a la huelga, lo llamaron los docentes. Ellos iniciaron una huelga legítima, no puedo decir que no. El combustible, el alto costo de la vida, el combustible, todo estaba trastocado aquí en Panamá y se hacían de oídos sordos, sí es cierto, pero ya tienen una mesa de diálogo. ¿Qué les cuesta regresar a las clases? ¿Qué les cuesta hacer el acuerdo de huelga famoso ese que quieren y retornar a las clases si ya tienen a sus representantes en la mesa? ¿O es que desconfían de esos representantes, entonces nombren otros? Pero no podemos seguir haciendo desigualdad en las calles, peleándola en las calles, haciendo más grande la brecha en el sistema educativo. Muy, muy poderoso su argumento, y tomando eso precisamente, Nadia, esa desigualdad que sabemos existe y que se agrava en Panamá con la pandemia que está en las calles, también se agrava con la brecha educativa. Ustedes tienen cifras que son verdaderamente alarmantes sobre el rezago educativo de la pandemia, lo que a una generación completa le va a costar no dar educación presencial por 2 años, y ahora sumadas estas 4 semanas de huelga. Háblenos de eso. Así es. Cada vez que los estudiantes no están en las aulas de clases, hay una pérdida de oportunidad de aprendizajes, y lo peor, como nos decía aquí mi comadre, que yo también soy madre, es
que se extiende la brecha que se generó porque hay estudiantes en escuelas privadas que se mantienen en clases. Y a todos nos preocupa la brecha, que es una causa y una consecuencia de la desigualdad. Crea un ciclo vicioso en el que la desigualdad que ya estamos viendo y por la que estamos peleando, y todos estamos de acuerdo, como estábamos diciendo, que las causas por las que se ha creado la mesa son causas importantes para todos, y esa desigualdad es un problema que todos tenemos que estar atentos para resolver. Pero a su vez, al estar fuera de las aulas, esa desigualdad se empeora, porque la distancia crece. Por ejemplo, hay un estudio que estamos por publicar en el que medíamos las habilidades de lectura inicial de los estudiantes en escuelas particulares y en escuelas oficiales, prepandemia y justo en el medio de la pandemia. Y esa distancia creció. Y hay muchos estudios generados, no solo en Panamá, sino alrededor del mundo, que han medido el efecto que tuvo la pandemia, porque se sabe en todos los casos que cada día perdido de clases y la disrupción ahora del proceso es un tema muy delicado que solo empeora lo que justo nos preocupa a todos. Y creo que todos, incluido la mayoría de los docentes, yo soy madre y también soy docente, queremos que se regrese a las aulas, y además estamos de acuerdo en las razones por las que estamos en la mesa. Así que la razón y el objetivo que buscamos de regresar a las aulas debería ser algo relativamente fácil, pero como comentábamos, ¿por qué no, si ya estamos en la mesa, poder regresar a las aulas? Parte de un problema, aparte de la desigualdad que todos decimos, que viene desde hace mucho tiempo, también es esa corrupción de la que se habla mucho, que genera una falta de confianza, no sé si en los representantes que estén en la mesa, pero definitivamente en los representantes del gobierno que están en la mesa, que ha ido mermando la institucionalidad, la confianza en nuestro propio gobierno que nosotros elegimos, y en ese ambiente es muy difícil que una mesa funcione, es muy difícil que los representantes de cualquiera de las partes confíen unos en otros y que bajen las armas, digamos, lo que sea que su arma sea, en este caso, estar en las calles, no estar en las aulas, etcétera, porque no hay confianza entre las partes. Esa falta de confianza como país, entre unos y otros, es algo realmente preocupante que tenemos que también abordar. Yo les añado a Karian y a Nadia el hecho de que no solamente existe ya el diálogo, la mesa de diálogo, como factor para que retornen a las clases, sino que el diálogo ya ha rendido frutos. Es decir, la razón de la llamada a huelga, que era el costo del combustible, ya ha habido una reducción significativa, ya hay algunos productos incorporados a la canasta básica y seguramente se podrá seguir avanzando. Pero yo quería que habláramos un poco sobre cuál va a ser el futuro. Yo no sé cuándo van a retornar a clases. Ya es seguro que ya llevamos un mes fuera de las clases, aparte de que el inicio del año escolar se hizo de una manera escalonada, es decir, entraron algunos a la primera, la segunda, la tercera semana de marzo, de manera que a la larga, si contamos desde abril hasta noviembre, decir que en diciembre se da clases es falso. Vamos a estar hablando de un año de 7 meses. Yo quería preguntarles, un tema que está esta semana muy sobre el tapete es la prolongación, la extensión del año escolar, que tiene consecuencias para todos, tiene consecuencias para los padres de familia, para los propios estudiantes, para el ingreso a la universidad, para los docentes, por supuesto, de manera que de la perspectiva de cada una, ¿cuál es las consecuencias o el resultado que podemos esperar de una extensión o de una no extensión del año escolar? Bueno, yo diría que sea lo que sea que se decida, los padres de familia vamos a pagar las consecuencias y nuestros estudiantes. Sea lo que sea que se decida, si extienden el año escolar, nosotros tenemos ahorita mismo padres de familia
que están pagando colegial sin utilizarlo, que están siendo afectados en eso, o que han tenido que contratar a alguien que se quede con sus hijos en las horas en que ellos no tenían estipulado que estuviesen en casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con ese padre de familia que ahorita mismo está pagando un busito colegial y va a tener que pagarlo en enero? Ellos no dejan de cobrarte la lonchera escolar. El que no viaja en busito colegial, pero el papá le tiene que dar dinero para trasladarse hasta el colegio. Todo eso los va a afectar. Además de que están hablando de dar clases en enero. ¿Y los graduandos? ¿A dónde metemos a los graduandos? ¿En qué saco caben ellos? Ya sea que sean graduandos de 9º o de 12º, ¿en qué saco caben? Porque es que el de 12º tiene que hacer los exámenes de admisión de la universidad y muchos hacen verano. Y el verano de Panamá no empieza en abril, empieza en enero. Y el graduando de 9º, que no está saliendo preparado a la nueva etapa escolar. Porque ese que se graduó en 9º este año, ¿verdad?, vino de 6º grado a conocer 7º y 8º en pandemia. Y este año está perdido. Nosotros tenemos estudiantes que están perdidos en lectoescritura, en comprensión lectora, en secundaria, no en primaria, en secundaria. Y eso es grave. Tú pones a un muchacho, ¿qué entendiste? Y se queda 3 minutos después te contesta más o menos qué entendió. Entonces, tenemos que ir pensando en que lo que pase o lo que se decida tiene que ser consultado con los padres. No es yo decidí, porque es que yo llamé a la huelga y yo también decido cómo voy a reponer los días de huelga. Esto es insólito. O sea, no me preguntas, te vas a la huelga, y tampoco me preguntas, regresa a la huelga y la afectada soy yo. ¿Por qué? Nadia. La cantidad de horas, de días en clase es sumamente importante, se lo decíamos incluso desde antes de la huelga, que había que tener un año escolar suficientemente largo, que en varios países se extendió este año escolar solamente para pensar en recuperar parte de lo que se había perdido en pandemia, este año escolar y el próximo, porque hay que pensar para recuperación de la pandemia en por lo menos 2 años de recuperación. Entonces, siguiendo la misma lógica, sí, por supuesto que habría que recuperar ese tiempo, y sí, el sistema de educación escolar y el sistema de educación con las universidades tiene que conectarse para poder gestionar ese proceso. Me parece que en pandemia, con todas las tragedias, algunas cosas logramos hacer que antes no lográbamos hacer. Por ejemplo, cosas que sucedieron en la IG, y por ejemplo esa conexión con las universidades, ¿no? Las universidades atrasaron, pospusieron, hicieron su proceso de admisión diferente, dieron cursos de tutorías que antes no hacían, y realmente hubo esa conexión, ese proceso diferente de decir, ¿cómo recibimos a un grupo que no dio clases en todo el año? Si pudimos hacer eso en medio de la pandemia, creo que podríamos ajustar, tenemos que asegurarnos que ese enlace sucede en un año en que hubo un mes menos, o el tiempo que termine siendo, ojalá sea un mes menos, lo mínimo posible adicional, ¿no? Entonces, eso deberíamos hacerlo. Y lo otro importante es, no es solamente cuánto tiempo, ¿no? Es qué sucede en ese tiempo. Eso también lo veníamos diciendo desde la pandemia. La recuperación de los aprendizajes, con la urgencia que se nota que se necesita, no sucede simplemente regresando a las clases como estaban antes. Tienen que suceder procesos específicos de recuperación, por ejemplo, evaluación diagnóstica de cada estudiante para saber qué necesita, reorganización de los estudiantes según sus necesidades, no simplemente en el aula donde iban, porque están agrupados por edad básicamente, tutorías. Y esas cosas también podríamos pensar que estuvieran sucediendo ahora mismo, como sucedían cuando estábamos en pandemia. Los chicos están en sus casas, pero podrían estar usando un sistema como Esther, que ahora mismo está solamente desarrollado parcialmente. Podrían estar haciendo tutorías, podrían haber estado haciendo o estar haciendo ahora mismo
cosas que no se desarrollaron en pandemia y si se hubieran desarrollado estarían por lo menos disponibles, no reemplazan nunca a un docente, pero serían algo mejor que nada. Y es momento que también nos pongamos a hacerlo. Para los graduandos que están en transición, y súper importante también para los niños más chiquitos, el impacto en los niños en educación inicial, aquellos que no van a preescolar ni siquiera cuando no hay huelga, y los de primer grado y segundo grado que están aprendiendo a leer, el impacto en ellos a largo plazo es muy, muy alto, ¿no? Entonces en ellos tenemos que pensar. Pero pensando a largo plazo es también que estamos enfocándonos en los objetivos que están en la mesa también. Y hay que mantener ambas cosas en la mente a la vez, me parece, porque no creo necesariamente que lo que dijo el profesor va a suceder tan simplemente que porque ya se lograron algunos de los objetivos, entonces los que faltan van a suceder. Yo creo que quizás es un poco al revés, porque se han logrado algunos de los objetivos que ya se han logrado, entonces quizás vamos a dejar ir un poco la situación y en cambio, como ya hay menos presión, los que quedan no van a suceder. Y como siempre, la educación se ha quedado de último, cuando en realidad debería ser la prioridad. Y los objetivos que estaban de educación son los que están pendientes. Entonces, si no queremos que los docentes sean los que tienen que poner la presión, y no queremos porque todos queremos que regresen a las aulas, incluido la mayoría de los docentes que tienen vocación, entonces el resto de la sociedad es la que tiene que poner presión para que esos objetivos se logren. Hablemos precisamente de ese objetivo que está en la mesa de diálogo y que es precisamente, o en teoría, la consigna de los gremios que están protestando, y es el famoso 6%. Y quiero preguntarle a cada una de ustedes, desde su experiencia y su perspectiva, la relación entre ese 6% del PIB en inversión en educación y la calidad de educación que reciben los hijos. Bueno, yo diría que el 6% sí es necesario, sí es necesario. Las escuelas están en una situación. Ahora, la estructura de la escuela no hace la educación. Vamos a ser claros en eso. Es el docente el que hace la calidad de la educación. Yo creo que si ese 6% que están peleando lo van a utilizar en mejorar los métodos de aprendizaje, la tecnología dentro de las escuelas, que es muy necesaria. Estamos desfasados. Yo tengo un colegio técnico que, créame, admiro mucho a la administración de mi colegio porque hacen magia con FESE, magia, porque nosotros tenemos 5 hectáreas de terreno, 23 edificios. No es fácil con esa cantidad de edificios mantener una escuela saludable con el FESE que nos toca. Pero cuando hay voluntad, uno lo logra, ¿verdad? Entonces, pero si ese 6% que están peleando lo van a transformar en calidad educativa y no en calidad estructural, sería fabuloso para nosotros. Nadia, la relación entre ese porcentaje de inversión y la calidad educativa. Es una relación que hace una curva, si la vemos con datos de otros países. Hay como un mínimo necesario. Si vemos los datos medidos, por ejemplo, con los resultados de PISA, que no mide todo, por supuesto deja mucho por fuera, no mide capacidad cívica ni socioemocional, pero por lo menos lo básico que todos estamos de acuerdo que los chicos necesitan aprender lenguaje y matemáticas. Midiendo contra eso, ¿cuánto invierte los países en un estudiante a lo largo de su carrera, de sus 12 años para estudiar? Los países que invierten menos, y Panamá está entre los que invierte menos de todos, logran muy baja calidad de educación en cuanto aprenden de lenguaje y matemáticas. Y cada dólar que se invierte más, se dispara la calidad que se logra. Tiene un efecto muy alto porque se invierte muy poquito. Pero hay como un techo, ¿no? Después de cierto punto, ya cada dólar más que le inviertes no tiene tanto efecto más, ¿no? Pero nosotros estamos muy lejos de ese mínimo que se necesita. Ese 6% del que hablamos, que es la recomendación de UNESCO, no es un número aleatorio inventado. Y es un número al que nosotros nos comprometimos modificando la ley orgánica desde el 95
y que teníamos en el 90, 91, 92, 93 lo lográbamos y desde el 94 no lo hemos vuelto a lograr, estamos alrededor de la mitad de eso desde entonces. Estamos muy lejos del mínimo que necesitamos para muchas cosas. Infraestructura básica en algunas escuelas, que son escuelas ranchos, que necesitan lo mínimo. Y después de eso mínimo, todo lo que decías absolutamente, que es lo que realmente tiene impacto, que no es la infraestructura, que son los docentes, por ejemplo, y es lo que pasa en el aula. Nosotros no estamos invirtiendo lo mínimo necesario y no tenemos la capacidad de gestionarlo tampoco. Hay muchos acuerdos que hemos hecho en relación a capacidad del sistema, que se han hecho en acuerdo, tras convenio, tras conversación, y no se han logrado, y este es el momento de lograr ambas cosas. La inversión que necesitamos y la transformación del sistema para poder gestionarlo adecuadamente y éticamente. Nadia, usted hablaba de aquellos docentes con vocación y estoy segura que son la mayoría, pero escuchando a Karyam no puedo dejar de indignarme de que una madre de familia, por expresar su posición, reciba una amenaza y esa amenaza involucre a su hijo. Entonces yo quisiera pedirles a ambas como madres y como parte de este sistema educativo que tanto está sufriendo, que le manden un mensaje a los docentes, a los gremios que están en este momento, que se mantienen en huelga. Empiezo contigo, Nadia. Yo pensaría que el mensaje para ese tipo de violencia, por supuesto que cualquier persona en los gremios ahora mismo que esté amenazando a una persona, eso no es ético. Pero ese tipo de amenazas, lamentablemente, también las he escuchado y las he presenciado en espacios de corrupción del gobierno. Y es por eso que está la mesa como está la mesa, que todos estamos con las armas en la mesa y no se logran los acuerdos y nadie se puede ir de la mesa y no logramos cosas básicas que todos queremos y en las que estamos de acuerdo porque es ley, como el 6%, y como que queremos regresar a las aulas porque todos queremos que nuestros niños aprendan. Entonces, ese es el tipo de comportamiento que en ningún espacio tiene que ser permitido. Esa es la ética básica que nos está haciendo falta como país para lograr los objetivos que todos queremos. Eso es inadmisible. Karyam. Yo podría decir como agraviada y como compañera de muchos agraviados, porque el compañero de Coclé también recibió amenazas y el compañero de Panamá Centro también, por expresar nuestra posición de que retornemos a las clases. Más que verlo como un ataque, véanlo como que los necesitamos. Nosotros necesitamos los educadores para poder que ellos eduquen a nuestros hijos. Y no estoy hablando de la educación de los buenos días o las buenas, eso se aprende en casa. Pero yo no le puedo enseñar, como le explicaba yo a Sabrina, que yo no le puedo explicar a mi hijo física. Yo no estudié matemática científica. Entonces, cuando mi hijo me pregunta por física, yo simple y llanamente me quedo en el aire, porque no entiendo, si no lo comprendo, cómo le explico a él algo que yo misma no comprendo. Entonces, nos urge regresar a clases para cerrar esa brecha en la educación, para que no exista tanta desigualdad, para que mi hijo y los hijos de los demás tengan las mismas oportunidades cuando salgan al sector laboral, porque si no tienen las competencias no van a tener las mismas oportunidades. Bueno, con esas palabras cierro este bloque que ha sido sumamente potente en su mensaje a al gremio docente que se mantiene en huelga. Le agradecemos muchísimo estar en Radar y le recomiendo quedarse acá, hay muchísimo más.